Bueno, ahora seguimos con una de las complicaciones más importantes, que tenemos que verlo un poquito aparte, que es la flebitis. ¿Sí? Habíamos dicho que la flebitis es la inflamación de la vena. Ujú. ¿Sí? Recuerden que siempre la inflamación es en la pared interna. ¿Mm? ¿Y qué provoca? ¿Calor, dolor o rubor? El calor y el rubor los podemos visualizar, ¿no? El calor lo podemos palpar y el dolor siempre lo va a referir el paciente. Listo. Ante cualquiera de la aparición de cualquiera de estos signos, tenemos que pensar, esta inserción de catéter, esta venopuntura, ya no sirve más, ¿no? Tenemos que eliminar. Porque significa, fíjense, dolor para el paciente, ¿no? Y se supone que ninguna de nuestras prácticas tiene que generar dolor innecesario. ¿Mm? El calor significa aumento de la temperatura, fiebre. ¿Mm? Primero local y después podría ser general. Bien. La pared de la vena que se inflama, dijimos, es la interna. Sin embargo, nosotros la vamos a visualizar en la parte externa. ¿Cuáles son las causas de la flebitis? La técnica de inserción. ¿Mm? Una mala técnica puede provocar flebitis. Asepsia incorrecta, manejo incorrecto del catéter, a veces impericia, ¿sí? Todos en algún momento pasamos por la impericia, no se preocupen. Podríamos provocar flebitis. El material del catéter, el calibre inadecuado del catéter o la longitud inadecuada del catéter pueden provocar flebitis. Otra de las causas es la anatomía del paciente y la condición interna de la vena. Cuando hablamos de la anatomía, hay venas que son tortuosas, que son totalmente irregulares, que no son rectilíneas, y uno tiene que poner el catéter igual. Entonces, eso puede ser causa de flebitis. La condición de la vena, como les había hablado, un paciente que tiene tratamientos antibióticos, quimioterápicos o adicciones, pueden hacer que tenga lesiones en la vena. También hay enfermedades, ¿sí? Vasculares que dejan la vena en mala condición, susceptible de flebitis. Otra cosa es el tipo de solución o los medicamentos que nosotros le vamos a administrar al paciente. Cuando hablamos de los medicamentos suministrados, también tenemos que tener en cuenta la forma en que lo administramos. Los medicamentos, muchos exigen una dilución muy precisa, y si no lo hacemos, podemos provocar flebitis. Entre los tipos de flebitis que tenemos la química, ¿sí? Clara, producida por los medicamentos, la mecánica, esto va a estar relacionado al catéter, al roce del catéter en la vena, la bacteriana, ingreso de bacterias a la vena por una
asepsia inadecuada durante la colocación, el manejo del catéter o el procedimiento, o, como hablábamos hoy, ingreso por la zona de punción. Zona de punción húmeda, mal cuidada, no sé, pacientes que por ahí no controlan esfínteres y se mojan todos con orina, materia fecal, podría ser. Y la flebitis posinfusión, después de pasar un volumen importante de líquido. El flujo importante de líquido puede provocar flebitis porque la vena no está preparada para manejar volúmenes más allá de nuestro organismo, del que maneja nuestro organismo habitualmente. Cuando hablamos de los signos y síntomas, lo primero que nos va a referir el paciente es dolor. Me duele la aguja, suelen decir los pacientes, en la zona de punción o en la vena. A veces se quejan muy por encima de la zona de punción. La flebitis se produce alejada de la zona de punción, no deja de ser flebitis. La aparición de eritema, empieza a ver rojo, eso es un signo importante que no puede ser dejado de lado. El edema, se edematiza la zona, empieza a tener líquido en el intersticio. El aumento de la temperatura y, en casos muy graves, la aparición de supuración. Si fuese una flebitis de origen infeccioso, podría tener líquido purulento por la zona de punción. ¿Qué tenemos que hacer en caso de flebitis? Tenemos que interrumpir la perfusión. Fíjese, en este caso sí retiramos el catéter, no es como la extravasación. Acá retiramos el catéter porque el catéter está asociado al proceso infeccioso o inflamatorio. Aplicar medios físicos en la zona. ¿Por qué medios físicos? ¿Y a qué medios físicos nos referimos? Hay un aumento de la temperatura local. Entonces, reducir la temperatura también reduce la inflamación, lo que va a ayudar al paciente a estar mejor. Le va a reducir su dolor. Entonces, le vamos a aplicar frío, no hielo. La aplicación de hielo puede producir quemaduras. Le aplicamos paños fríos. Esto tiene que ser notificado al médico. Recuerden que la venoclisis depende de una indicación médica. Entonces, por ende, el médico también tiene responsabilidad sobre esto, sobre este tratamiento, o los resultados de este tratamiento, o las complicaciones. Él también tiene responsabilidad y a veces es necesario conductas médicas para el tratamiento. A veces el paciente tiene que tomar antibióticos para resolverlo. Entonces es necesario notificarlo, no solo registrarlo en los registros de enfermería. Esto es una complicación del tratamiento, ¿no? que modifica el estado del paciente. En muchos casos hasta significa más días de internación, que tienen que ser justificados. Seguramente este paciente hay que colocarle una nueva venoclisis en otro sitio de punción. No vamos a usar el mismo brazo. No vamos a evitarlo, vamos a buscar un lugar bien alejado de la flebitis. ¿Por qué? Porque es una zona donde puede haber un proceso infeccioso, donde hay un proceso inflamatorio, donde el paciente siente dolor. No es lo mejor utilizar el mismo brazo. ¿Qué complicaciones derivan a partir de una flebitis? Fíjense, una de las más graves es que se produzca agregación plaquetaria en la zona. Formación de coágulos, ¿sí? O acumulación de plaquetas que provoquen una trombosis venosa. Un trombo
¿sí? Un montón de células que se desplazan y terminan tapando una vena. Esto podría pasar. ¿Qué pasa con la flebitis química? La flebitis química depende de la solución que se está perfundiendo. No tiene relación con otra cosa, solo con la medicación, con la solución. Hay muchas soluciones que la provocan. Uno cuando va a administrar una medicación, tiene que saber en qué dilución y cuál es el ritmo de infusión máxima, cuál es la dosis máxima que se puede perfundir para no llegar a la flebitis química o para reducir el riesgo. A veces se llega igual porque hay antibióticos que son aplicados durante una semana o 20 días, entonces el paciente la va a tener. Lo que tenemos que tratar es que sea a más largo plazo, ¿no? Que tal vez termine el tratamiento con una flebitis química mínima o nula. De esa forma garantizamos el tratamiento, reducimos el sufrimiento del paciente. Por lo tanto, es importante que sepamos cómo debe ser perfundido ese medicamento. También tenemos que saberlo porque quien lo indica también se puede equivocar. No solo nosotros nos podemos equivocar, todos se pueden equivocar. Entonces, leer una indicación y analizarla. Decís, ¿está bien indicado esto? Si nos parece que no, lo llamamos al profesional que lo indicó y decís, mira, esto, si lo ponemos así, va a terminar con flebitis el paciente. Le vamos a pasar 2 veces o una vez y se pueden haber equivocado también. Siempre 2 cabezas piensan más que una. Y se tiene que plantear en esos términos, ¿no? No sabes nada, te equivocás, no. Esto es relación entre profesionales. Entonces, yo cuando me equivoco, agradezco que me lo marquen porque evitamos el riesgo para el paciente, lo reducimos. Si me equivoco lo tengo que reconocer y ser tratado con respeto por eso, y espero que tratar con respeto a los otros también. Todos podemos equivocarnos. ¿Cuáles son las causas de la flebitis química? Ustedes saben que la sangre tiene un pH, ¿no? Un potencial hidrógeno, un rango de pH, que deberían saberlo de memoria, o lo saben de memoria. Hola, me quedé solo, se fueron todos. ¿Qué cosa? Yo no escuché. La sangre tiene un pH, Hola. ¿no? ¿Cuál es el valor del pH de la sangre? 7,35. ¿No es 7,5? 7.35. Algunos libros dicen 7.35 a 7.45. Valores más precisos de 7.38 a 7.42. Sí, yo la tenía ¿Sí? entre 7.35 y 7.45. Bien. ¿Qué pasa cuando la solución está por fuera de ese pH? Produce irritación de la pared de la vena. Termina produciendo flebitis. Entonces, uno tiene que saber qué tipo de solución está poniendo, qué pH tiene en relación a la sangre. ¿Qué osmolaridad? También pasa con la osmolaridad, que esté relacionada con la sangre. Si está por encima o por debajo, también produce, si hay distinta osmolaridad, va a producir deshidratación o sobrehidratación de la pared vascular.
de las células de la pared vascular. Otra causa es la velocidad de la infusión, o sea, qué volumen estoy pasando por minuto y cuánto dura eso. No es lo mismo que yo lo pase a 50 gotas por minuto que lo pase a 7. Que lo pase a 50 gotas por minuto es como agarrar el auto con la hidrolavadora, y que lo pase a 7 gotas es como que le eche con un vaso. Uno le saca el barro y otro le saca la pintura. Así, a modo de ejemplo. ¿Y cuánto tiempo? Porque el tema de la duración también tiene el mismo efecto. Si yo lo tengo 3 días con una infusión importante, pongo más en riesgo la pared de la vena. Entonces, las causas de la flebitis química decimos que es pH inferior al de la sangre, pH superior, osmolaridad inferior, osmolaridad superior. Por fuera de los rangos tenemos posibilidad de flebitis química. Bueno, acá tienen los valores de pH. Profe, una consulta. Muy bien, Tami. ¿Qué? Puede ser que el otro día estaba en una de las clases de fármaco. La mayoría de los fármacos que se administran suelen ser más alcalinos que ácidos para evitar este tipo de cosas. ¿Puede ser? Sí. Sin embargo, también lo pueden provocar. O sea, lo que tiene que estar es lo más cerca posible de estos valores. Cuando se van de estos valores, ponemos en riesgo la vena. Acá les puse un listado de algunos medicamentos que son ácidos, ¿sí? Este es el valor de acidez. Y lo que se hace con estos medicamentos es diluirlos. La dilución y la velocidad de infusión es las herramientas que tenemos para disminuir el riesgo de flebitis. Entre los alcalinos tenemos los antibióticos. Ahora, ¿cómo prevenimos la flebitis? Lo que les decía. Fíjense, la dilución tiene una baja efectividad. Cuando hablamos de dilución, es decir, yo agarro una ampolla de 3 mililitros con determinada concentración y la pongo en 10 mililitros. ¿Cómo aumento la efectividad? Haciendo una dilución mayor, es decir, en un volumen más grande. En vez de en 3, en 10, en 100, en 200. Entonces aumento la efectividad. Bajar el ritmo de perfusión tiene efectividad media, pero no siempre se puede, porque el paciente puede necesitar una dosis determinada de ese medicamento. El método más recomendado es la hemodilución, la dilución en la sangre. Para eso, para que haya una hemodilución efectiva, necesitamos venas de grueso calibre y catéteres de fino calibre. Esa combinación. Entonces, ¿qué va a pasar? A ver si tengo un dibujito en algún lado. Acá lo tengo. Va a pasar esto. Si ustedes ven, esta es la punta del catéter, dibujada. Estas nubecitas que se ven acá serían la sangre que está circulando, que lubrica, ¿no? Y va diluyendo la sangre. Cuando más fino es el catéter, más sangre va a circular por pericatéter y va a hemodiluir
lo que nos está saliendo por acá por la punta del catéter. Se va a mezclar, la hemodilución es la mezcla de la medicación con la sangre. ¿Sí? Entonces, si el catéter es más fino, sale menos cantidad y se produce una mayor hemodilución. Si la velocidad con la que sale el líquido por acá adentro es menor, hay una mejor hemodilución. Eso es lo que se pretende. Vamos acá. Los medicamentos más usados, tiqui tiqui, bueno, no importa. Vamos a apurar. Habíamos dicho, y esto es para repaso, la infusión de duración prolongada provoca flebitis, la hemodilución inadecuada. ¿Cómo hacemos hemodilución inadecuada? Grandes volúmenes, catéteres gruesos. Si la solución antiséptica que usamos no se deja secar completamente, podemos provocar flebitis. ¿Por qué? Porque si está sobre la piel, ¿no? Supongamos que pasamos alcohol, no esperamos 30 segundos. Pasamos el alcohol, le hemos pasado mucho alcohol, somos de esos que agarramos y mojamos como si fuera para lavar el piso, y pasamos el alcohol sobre la zona y punzamos. El alcohol ese, que está sobre la piel, se va a ir hacia la vena. Y es altamente irritante. Lo mismo podría pasar si es iodopovidona o es algún otro antiséptico. El más recomendado es el alcohol, por eso, porque se evapora rápido, pero también hay que esperar que se evapore. En algunos lados se utilizan otros en lugar del alcohol. Y después, bueno, que falle la irrigación del catéter luego de la administración del irritante. Resulta que pasamos la medicación y después no está pasando fluido, no hay irrigación. Entonces no se queda acumulada la sustancia irritante. Vamos a la flebitis mecánica. Acá irritamos la pared de la vena por factores físicos. ¿Cuál es el factor físico? El catéter. Ese es el único factor físico que hay dentro de la vena. Acá lo tenemos, es un catéter grande que está muy cerca de la pared de la vena. Entonces, este puede rozar la pared interna de la vena, ¿sí? Puede haber una fricción, si el paciente se mueve. Incluso puede pasar, sobre todo en adultos mayores, que se coloque un catéter excesivo, como hablaban hoy, el 18. Le ponemos un 18 porque es el mejor, y resulta que las venas de la persona no dan más que para un 20, un 22. Pero le pusimos el 18 porque consideramos que es lo mejor. Y le provocamos flebitis. Y eso va a pasar, el paciente vamos a visualizar la flebitis poco tiempo después de la inserción del catéter, porque en la misma colocación ya estuvimos irritando la pared interna de la vena. Otras causas son la calidad del material del catéter. Catéter no siempre son de la mejor calidad. Existen infinidad de catéteres, algunos muy buenos, otros no tanto. Entonces el material del catéter puede provocar flebitis. La inserción traumática, ahí estamos hablando de que cuando lo estamos colocando, el catéter roza la pared interna de la vena, no debería hacerlo. Tamaño de la vena, es muy chiquita la vena donde pusimos el catéter. La localización, lo que les decía, el pliegue, a veces el dorso de la mano. Si nosotros ponemos un catéter que esté en esta zona, cuando el paciente haga esto, el catéter roza. Entonces va a haber flebitis. Y otro es que quede la punta del catéter contra la pared de la vena. Generalmente esto pasa cuando lo ponemos cerca de los pliegues.
Entonces, Profe, ¿te puedo hacer una consulta? sí, decime. Capaz, bueno, está mal, pero para sacarme la duda. Usted dijo que entre más grande sea el catéter, es para tener mayor volumen de sangre, ¿o no? Sí. Sí. Pero y nosotros colocamos un catéter porque la vena es más fina y para no provocar esta, entonces, ¿cómo hacemos para recolectar más sangre y el catéter es muy chico? No, si vos Oh, lo que querés es sacar sangre, vos vas a utilizar una aguja, ¿no? O sea, por ahí se te confundieron las cosas. Uno cuando sí, elige sí, es verdad. para hacer una venopunción, elegís el catéter más grueso, de mayor diámetro, que te permita las venas de ese paciente, que te Claro, garantizan cumplir con la terapéutica, ¿sí? Pero te lo va a determinar también las venas del paciente, ¿no? Vas a encontrar pacientes que no podés ponerle un catéter número 18. Entonces, listo. le vas a Sí, poner uno más la fino, vena. eh, porque si no, seguro va a tener flebitis. Ese es el criterio. Que no es lo mismo, para Claro. extracción vos vas a usar una aguja para extracción y puede provocar dolor, puede provocar flebitis, ¿sí? Lamentablemente, Ujú. pero bueno, la extracción exige una aguja de determinado tamaño porque si no, se rompen los glóbulos rojos en la extracción, si la aguja es muy fina. Claro. Tampoco tenés muchas Muchas piedras. gracias, profe. Había confundido las cosas. Está bien. Bien. Otro tipo de flebitis es la bacteriana, ¿sí? Química bacteriana. Esta es menos frecuente, ¿por qué? Porque implica falla en los cuidados. ¿Mm? Hablamos de que entraron bacterias o entraron hongos a, en la zona de inserción. Entonces, hablamos de mala técnica, hablamos de una zona de punción descuidada. Por eso es más difícil. ¿Mm? Hablamos de el circuito que no se mantuvo estéril. Tenemos el factor paciente también, lo que les decía, el paciente puede mojarse, puede hacer cosas que favorezcan la flebitis bacteriana, pero no debería pasar. ¿Mm? De todas formas son las flebitis menos frecuentes, lo que demuestra que los cuidados se cumplen. ¿Qué contribuye a la flebitis bacteriana? Soluciones e insumos contaminados. ¿Mm? Hoy se utiliza todo estéril. Entonces, si se contaminó, somos los responsables. Por eso no aparece, ¿no? Por eso no se ven tanto. La técnica de inserción deficiente, a veces, si uno toma el catéter, uno tiene que, lo que les decía hoy, una vez que hicimos la asepsia, no tocamos de vuelta, porque si no estamos contaminando. Esa es una. Otra es que uno punza directamente, no apoya el catéter sobre la piel y lo desliza, porque ahí lo puede contaminar. Entonces uno directamente punza. Una vez que atravesó la piel, ahí busca la vena. ¿Mm? La vigilancia y la valoración de la zona de punción es muy importante. ¿Mm? Uno tiene que, la vigilancia implica la cura todo, diaria de esa zona de punción, mantenerla seca y aséptica, ver que cuando el paciente la moja por algo, porque se lavó la cara y resulta que mojó, cambiársela, no dejarla para después, no. ¿Mm? Las venopunturas se mojan muchas veces, a veces, porque el paciente hay que dejarlo que se mueva, no le van a decir, no, vos te quedás en la cama y no te mueves nunca más hasta que no te saque la venoclisis. ¿Mm? Una flebitis bacteriana puede terminar en una bacteremia, ¿no? Entró al torrente sanguíneo. Entonces vos decís, las bacterias entraron
están en la vena. ¿Sí? Hasta podría ser una sepsis secundaria. Por eso es tan importante, por eso se tiene tan cuidado y por eso pasan tan poco. ¿Mm? La flebitis postinfusional, ¿sí? O sea, la relacionada al fluido que le hemos pasado, aparece entre 48 y 96 horas de haber realizado la infusión. No aparece en el momento. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la vena se irritó y después empieza a inflamar la pared con lentitud y después vemos el cordón. ¿Mm? Las flebitis se clasifican, ¿no? Se pueden clasificar. Entonces, existen 4 grados o 5 grados. Grado 0, no hay síntomas. El grado 1, hay eritema. ¿Mm? Está rojo. El paciente puede o no referir dolor, pero lo que vemos es que está rojo. El grado 2, hay dolor y tiene eritema o edema, alguna de las dos cosas. ¿Mm? Pero ya el dolor está instaurado, es lo primero que nos marca el paciente. El grado 3, hay dolor, ¿sí? Con eritema o edema, y hay formación de beta y cordón venoso. El cordón venoso es que nosotros vemos la vena como si estuviera pintada de rojo. Se ve el cordón. Vemos así la línea de la vena, decir, ah, esta es la vena. Bueno, pero es por la flebitis que le hemos provocado al paciente. Lo que tiene el paciente. Y el grado 4 se le suma a todo esto que tiene drenaje purulento. Por lo tanto, los de grado 4 deberían ser como infecciosos. Si tienen pus, son infecciosos. Para que ustedes lo identifiquen. Fíjense, el más crítico es el infeccioso. Es el más riesgoso para el paciente. Acá yo les puse unas fotitos de los tipos de flebitis. Ven, grado 0, no hay nada. Capipí cucú. Así se ve el grado 1. Solo rojo, ven que no está inflamado ni nada. Acá, dolor, eritema, en este caso no hay edema. Así se ve el cordón venoso, el del grado 3. Se ve así, uno ve la línea de la vena, y el paciente se queja de dolor en todo el recorrido. Y en el grado 4, supura. Se ven pocas, tal vez. ¿Qué significa que aparezca una flebitis? ¿Qué problemas? ¿Qué implica? Primero, que perdemos un catéter, que el paciente tiene retraso en su tratamiento, que va a tener disminución de accesos venosos, porque fíjense, tenía una flebitis, ese brazo no se puede utilizar más. Y estamos hablando de que no se puede utilizar más por 15 días. Va a tener movilidad restringida porque tiene dolor, tiene malestar en ese brazo. Tiene el riesgo de una sepsis, de una septicemia. Lo que vos decías. Bacteriemia, septicemia, atrás. Y además tiene un aumento de los costos. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene una flebitis implica más días de tratamiento, tal vez antibióticos que no necesitaba, administración de antibióticos. Como es una infección intrahospitalaria, va a necesitar una semana de antibióticos seguramente, una semana más de internación. Todo por una flebitis.
Ahí tienen venas con condiciones óptimas. Esta sería una excelente vena para colocar una venoclisis, que es una vena recta, de buen diámetro. Esta otra también, la cefálica. Uno tiene que tratar de buscar venas con estas características. No utilizar los pliegues, porque acá es seguro que va a tener a corto plazo una flebitis. Esta zona tampoco. Las venas ideales, como tienen que ser? Suaves, rectas y elásticas. ¿Sí? La piel tiene que estar intacta sobre la vena. Lo ideal sería que fuesen fáciles de palpar y fáciles de estabilizar cuando vamos a hacer la punción, que la podemos sostener y la vena no se va para un lado o para el otro. Entonces, por último, para cerrar ya, la flebitis es la